Hola a todos, el día de hoy aprenderemos cómo generar una malla a partir de una fotografía. Y para esto nuestra fotografía tiene que cumplir algunos requisitos. El proceso te lo mostramos a continuación. La primera parte de este proceso consiste en tener una fotografía que de preferencia tenga una buena resolución. En este caso, yo voy a trabajar con esta fotografía de uno de mis viajes de hace algunos años. Y lo que tenemos que hacer es quitarle todo el fondo. Para ese objetivo vamos a utilizar la siguiente página web, que se llama remove.bg. Vamos a darle aquí en cargar imagen y vamos a elegir la fotografía con la cual vamos a trabajar. En este caso, la fotografía que yo tengo está en formato JPG. Le doy en abrir y una vez que cargue la fotografía, automáticamente se quitará el fondo. Luego de esto, le doy en descargar y voy a colocar ese nuevo archivo en el escritorio, que será el sitio donde yo trabajaré. Voy a abrir y acá, como te das cuenta, la imagen ya no tiene el fondo. Lo que yo necesito como siguiente paso para preparar esta fotografía es colocarle el fondo blanco. Hay diferentes programas para hacer eso, pero yo voy a utilizar los programas más conocidos, como en este caso Paint. Así es que me voy a Windows, selecciono Paint y aquí voy a abrir esa fotografía, la que no tiene fondo. Le doy en abrir, listo, y lo que puedo hacer a continuación es centrar esta fotografía. Para ello me voy aquí en seleccionar y vamos a seleccionar, valga la redundancia, solamente la fotografía y la voy a mover a esta zona de la parte izquierda y voy a reducir el tamaño de la imagen. Listo. Le doy en archivo, guardar y con eso cerrar. Ya tengo la fotografía con el fondo blanco. Lo que voy a hacer a continuación es descargar Gmesh. Gmesh es un mallador parecido a Salome y el enlace lo encontrarás en la descripción de este video. Puedes ir a Google y escribir gmsh.info. Me voy aquí a la sección de descargas y en este caso voy a hacerlo para el sistema operativo de Windows. Tú elegirás el sistema operativo que estés utilizando. Hacemos clic en Windows y con ello iniciará la descarga. Yo ya lo he hecho, lo tengo aquí. Es un archivo que no es muy pesado y lo que voy a hacer a continuación es descomprimirlo. Así es que lo voy a extraer. Listo, aquí tengo Gmesh. Y lo que voy a hacer también a continuación es descargar este archivo que se llama pic2mesh.py. Es un archivo de Python. Lo podrás encontrar en nuestro sitio web. El archivo contiene toda esta información, que son pocas líneas de programación. Lo que voy a hacer a continuación es dirigirme a la carpeta que he descargado de Gmesh y voy a seleccionar gmesh.exe, que es el ejecutable. Voy a hacer doble clic. Con eso abrirá el programa y voy a abrir aquí el archivo de Python, que en este caso es pic2mesh.py. Lo seleccionas, lo abres y cuando lo abras aparecerá una nueva ventana que dice input.geo y si te aparece esta alerta de seguridad, te recomiendo cambiar aquí a redes privadas y deseleccionar redes públicas y luego permitir acceso. Listo. Te aparecerán dos ventanas muy probablemente, puedes trabajar en cualquiera de ellas. En este caso voy a trabajar en la última. Cuando haces Gmesh, el archivo es input.geo y aparecerá esta opción de Meshing Parameters, con los parámetros con los cuales vamos a jugar para hacer la transformación de la fotografía a la malla. Una vez que hemos cargado el archivo .py, lo que vamos a hacer es cargar la fotografía. Para ello me dirijo a File, selecciono Merge, y aquí voy a seleccionar la fotografía que tiene el fondo blanco. Le doy en abrir. Listo, no voy a mover nada aquí. Aquí está una parte de la fotografía. Y lo que voy a hacer a continuación es jugar con estos parámetros. El primer parámetro es el factor del tamaño del elemento. Y el segundo parámetro es el tamaño del elemento mínimo. Yo en este caso ya sé cuáles son los valores que debe tener esta fotografía y tú aquí vas a tener que jugar con los valores para que tu fotografía tenga la mejor resolución cuando realices el mallado. En mi caso, aquí he colocado el valor de 6 y como segundo valor del parámetro es 0.005.
Estos valores de 6 puede variar hasta 20. Más de 20 creo que ya no se visualiza correctamente la imagen, y este valor del tamaño del elemento mínimo puede ser de 0 a 0.2. Más de eso también ya no se visualiza la imagen. Sin embargo, dependerá también bastante del tamaño de la resolución de la imagen con la cual estés trabajando. Una vez que haces este cambio, te diriges aquí a la parte inferior donde dice Run y le das clic. Haciendo clic, iniciará el proceso del mallado. En este caso, cambia la opción a Stop, y una vez que Stop desaparezca por Run nuevamente, el mallado habrá concluido, como lo puedes apreciar a continuación. Tenemos la fotografía y la malla. Si tú aquí quieres visualizar solamente la malla, entonces deseleccionas esta opción de PNG. Y con eso observamos solamente la malla. Nos podemos acercar y verás que la malla está cumpliendo con el algoritmo que hemos dejado por defecto de frontal de la Unite. Aquí tienes otras opciones, puedes utilizar cualquiera de ellas y verás el cambio en el mallado de tu fotografía. Para poder exportar esto, lo que tienes que hacer es dirigirte a File, Exportar, y acá tienes varias opciones. En este caso, vamos a seleccionar imagen, formato PNG. Voy a colocar en SIB.IB y el formato, en este caso, va a ser .png. Y luego guardar. Aquí le doy en OK. Voy a minimizar Gmesh. Y en este caso, acá tengo la fotografía mallada. No te olvides siempre de colocar el formato. Bueno amigos, eso sería todo con este video. Si tienes cualquier duda o consulta o deseas saber qué otras alternativas de programas hay para hacer la conversión, escríbelo en los comentarios. Nos vemos hasta el próximo tutorial. Saludos a todos.